Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un hermoso y bendecido fin de semana y también que hayan tenido un bendecido lunes. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, pero antes le voy a pedir que me acompañe a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido un Padre bueno, Señor, que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has suplido todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú nos has llevado a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, Señor, y nos has guiado por sendas de justicia por amor de tu nombre. Tú has permanecido fiel a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros, Señor, no hemos sido fieles a ti, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres nuestro Dios, pero eres nuestro Padre, Señor, un Padre amoroso, perfecto, un Padre que nos guarda, que nos protege, que nos forma, que nos dirige, Señor, un Padre, Señor, que nos provee y nos suple todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros y sobre nosotros, rompiendo todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo todavía en nosotros al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos gracias por esa porción de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio volvernos a reunir por este medio. La verdad es que me hicieron mucha falta el viernes pasado y anhelaba que ya fuera lunes para poder compartir con ustedes esta enseñanza. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie, una serie que va a estar fundamentada en la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios es la carta de la libertad, le llaman algunos, o la carta que nos enseña acerca de la vida libre del creyente genuino en Cristo Jesús. Es una carta de 6 capítulos, pero es una carta sumamente importante porque nos da a conocer las riquezas de la gracia de su herencia en los santos que podemos disfrutar cada uno de nosotros, así como la carta de Romanos nos habla de la gracia, nos habla del aspecto doctrinal de la gracia. La carta a los Efesios nos habla de los aspectos prácticos, de las consecuencias, de las derivaciones que vivir en la gracia tiene para cada uno de nosotros. Y la gracia es la vida en libertad, pero con responsabilidad. Entonces esta carta es sumamente importante para que nosotros podamos comprender, como todas las demás cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, para que podamos comprender aspectos de la vida del creyente. En esta carta, en la epístola a los Efesios, vemos aspectos prácticos de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Esta carta, una de las características es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 nos habla de 12 paras de Dios para con nosotros, es decir, 12 motivos, 12 razones por las cuales el Señor derramó su gracia sobre cada uno de nosotros. Y esas 12 las vamos a ver detalladamente, pero en este momento las vamos a compartir muy rápidamente. En Efesios 1:4 el Señor dice que nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 1:5 para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1 versículos 12 y 14
14 para alabanza de su gloria. En Efesios 1:17 para darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Efesios 1:18 para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. También en Efesios 1:18 para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Efesios 1:19 para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. En Efesios 2:6 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. En Efesios 2:9 para que nadie se gloríe. En Efesios 2:10 para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2:15 para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, es decir, de Israel y de los gentiles. Estos son los 12 motivos, 12 razones, 12 regalos de Dios para nosotros a través de la gracia. Ahora vamos a comenzar a analizar o a estudiar cada uno de los versículos que componen o cada uno de los pasajes que componen esta epístola. En Efesios capítulo 1, versículo número 1, la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y esto, así como Pablo tuvo un llamado específico para ser apóstol, todos y cada uno de nosotros tenemos y recibimos con la salvación un llamado del Señor para cumplir una parte del propósito de Él, del propósito general de Él. Cada uno de nosotros no es un accidente, no es una improvisación, no es algo que sucedió por casualidad, sino que cada uno de nosotros nace en un tiempo específico, en un lugar específico, para cumplir un propósito específico de Dios para cada uno. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese que Él preparó de antemano significa el propósito para el cual Él nos creó y nos salvó. También en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, dice la palabra que aun cuando nosotros estábamos siendo concebidos, destinó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación. Él ya nos había diseñado para este tiempo, para esta hora, para este lugar, para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros viene a esta vida y a la vida en Cristo con un propósito específico. Parte de nuestra vida de creyentes debe ser el buscar cuál es ese propósito de Dios para nuestras vidas, que no tiene nada que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo celestial, tiene que ver con el diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo lo busquemos. Cuando lleguemos a Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a dar algunas pautas de cómo encontrar ese propósito. Pero en este momento lo importante es que usted y yo sepamos que tenemos un propósito en Dios. No somos un accidente. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo número 17, lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo número 27. Voy a leer desde el 26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto quiere decir que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo y que el hecho de que nosotros naciéramos en el tiempo y en el lugar específico que Él quería, porque era ahí donde Él iba a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y dice en Hechos 17:27, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, el primer propósito de Dios para usted y para mí es que vivamos en Él, por Él y para Él. No para lo terrenal, sino para Él, por Él y de Él, para la gloria de Él. En Romanos capítulo 11, versículo 36, la palabra de Dios nos enseña que todo fue hecho por Él, de Él y para Él, para cumplir un propósito. Usted y yo tenemos un propósito en Dios, un propósito hermoso, maravilloso, que necesitamos encontrarlo y necesitamos vivir en ese propósito. Y eso va a ser nuestras vidas plenas, abundantes, va a ser parte de la abundancia de la y de la plenitud de la vida que Dios compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo. Recordemos que Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y también necesitamos recordar lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:11, que dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Todo eso nos habla de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Para que nosotros podamos vivir en plenitud, necesitamos alinearnos a ese propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, Él nos va a ir alineando. Nosotros lo que necesitamos es ser lo suficientemente susceptibles a su voz, a lo que su palabra y su espíritu ponen en nuestro corazón, por un lado, y obedientes a lo que Dios nos instruye y nos dirige a través de su palabra y del espíritu también, y entonces vamos a ir encaminándonos a ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que no es difícil, no es complicado, es solo de ser sensibles y obedientes a la palabra, al Espíritu Santo, y vamos a encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros, para que tengamos vida abundante y vida plena en Cristo Jesús. Entonces, lo que necesitamos entender es usted y yo, todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos un llamado en Dios. No estoy hablando de llamado a pastor, a evangelista, apóstol, profeta, maestro, aunque algunos lo tendrán, pero hay mucho más llamados que esos. Estos son los oficios ministeriales, los oficios de perfeccionamiento de los santos, pero hay muchísimas otras actividades y llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros, que necesitamos encontrarlo, ubicarnos en Él y caminar en Él para tener esa vida abundante y plena que tenemos en Cristo. Lo siguiente que quisiera compartir con ustedes es lo que dice, porque esto está confirmado también en la palabra, en Isaías capítulo 41. A muchas personas les da un poco de temor esto de pensar que Dios tiene un propósito para ellos. Todos nos parecemos un poco a Moisés. Cuando Moisés fue llamado en el desierto por Dios para liberar al pueblo de Israel, comenzó a poner excusas. No sé, no puedo, no tengo, no me puedo hablar, persona más adecuada. Sin embargo, y lo va equipando muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, en el caso de David. David no sabía que iba a gobernar. Para gobernar, primero Dios lo iba a acercar a Saúl para que a través de la música que David tocara, un espíritu maligno que atormentaba a Saúl se fuera, por un lado. Por el otro lado, dentro de los planes del Señor estaba que David iba a matar a Goliat. Iba a vencer a Goliat y eso lo iba a levantar hacia el trono, lo iba a dirigir hacia el trono de Israel. Pero
David comienza combatiendo con leones y combatiendo con osos sin saber que le iba a tocar Goliat. Entonces Dios nos va preparando a través de los hechos de nuestra vida para que poco a poco nos vayamos encaminando a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. José igual. José tenía un llamado a gobernar y resulta que en lugar de gobernar va a parar de esclavo en la casa de Potifar y después va a parar de administrador de una cárcel siendo el preso. Y lo que José quizá no podía entender es que esas dos cosas eran la preparación para lo que iba a venir, que José jamás se imaginó que iba a gobernar en Israel. Él pensaba que iba a gobernar su clan, su tribu, la descendencia de Abraham, pero nunca se imaginó que él iba a gobernar sobre Egipto y que lo iba a hacer 80 años. Sin embargo, el Señor lo fue dirigiendo a ese propósito hasta que llegó a ese propósito. De la misma manera es con usted y conmigo. En Isaías 41, versículos 9 y 10, dice exactamente eso. Dice la palabra del llamado. Habla del llamado. Dice la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando hablamos del llamado, mucha gente se pone nerviosa y mucha gente lo rechaza porque no se siente apta ni capacitada ni preparada para el llamado. Pero notemos lo que dice la palabra. Porque te tomé de los confines de la tierra. Esto habla de salvación. Recordemos que antes de que nosotros fuéramos salvos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos perdidos, estábamos en los confines de la tierra, en los confines del mundo. De ahí nos llamó el Señor. Dice, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. O sea, ese mi siervo eres tú. Con la salvación va implicado el ser siervos de Dios. Va implicado el ser hijos de Dios y el ser siervos de Dios. Hijos en cuanto a relación, siervos en cuanto a llamado, en cuanto a vocación. Entonces nuestra vocación es ser siervos de Dios, es servirle al Señor. Y dice, te escogí y no te deseché. O sea, no es el hombre el que escoge, ni es con criterios humanos que somos escogidos por la voluntad de Dios, y dentro de esa voluntad por su gracia, por su soberanía, por su misericordia, por su bondad, porque a Él le plació en su gracia y en su amor para con cada uno de nosotros hacernos sus colaboradores. No es nuestra obra, es la obra de Dios a través de nosotros, en la cual Él nos permite colaborar. Él es el que trabaja, pero lo hace con nosotros porque Él soberanamente decidió hacerlo de esa manera. Y como Él dice, yo te escogí. Y dice, si Él me escogió y no me desechó, Él me va a equipar para el llamado para el cual él me diseñó. Y luego dice, no temas. Él ya sabía que nos iba a dar temor el llamado, y nos está advirtiendo aquí, no temas. ¿Por qué? Primero, porque yo estoy contigo. No vamos solos y no trabajamos solos. Él trabaja con nosotros, o nosotros trabajamos con Él, es lo más correcto. Porque Él es el de la obra, nosotros somos sus colaboradores. Entonces, Él está con nosotros. No desmayemos, no nos desanimemos. Vamos a tener obstáculos, podemos enfrentar algunos temores, podemos cometer algunos errores, pero no debemos temer. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que nos esfuerza, o sea, nos equipa, no nos deja, nos respalda, nos esfuerza. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es Dios
equipa al llamado, no llama al equipado. Muchos quieren ser llamados y comienzan a estudiar y a equiparse para ser llamados, pero Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Esto no quiere decir que no nos debamos preparar, no nos debamos equipar, por supuesto que sí. Pero si estamos equipándonos porque estamos pensando que a través de ese equipamiento el Señor nos va a llamar, estamos pensando que el llamado de Dios es por méritos, no por gracia. El Señor nos llama por su gracia, no por nuestros méritos. Y cuando Él nos llama, Él suple todo aquello que nosotros necesitamos para ese llamado, incluido la preparación. Hay dos fases en el llamado de Dios. Una, cuando me llama y me dice, yo te llamé para tal cosa, pero eso es nada más como la luz que se enciende para que nosotros comencemos a prepararnos en lo que Dios nos está llamando a hacer. Y la segunda parte del llamado es cuando Dios dice, ya es el tiempo, ve. Es lo que sucede también con Moisés. Moisés sabía en el fondo de su corazón que él había sido llamado a libertar a su pueblo Israel del yugo de Egipto. Por eso, cuando tiene 40 años, él hace una actividad de liberación o tendiente a la liberación del pueblo de Israel, pero equivocadamente lo hace en su carne. Él sabía cuál era el llamado, pero no era el tiempo, él necesitaba ser preparado. Entonces el Señor permite esa situación para llevarlo al desierto, donde lo va a preparar para que él ya regrese como él va a hacer la obra a la que él le llama, que era libertar al pueblo de Israel. Y vemos eso lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham, en Jacob, vemos el mismo proceso en Pablo, en Jeremías, en Eliseo, en Elías. El Señor llama y equipa, y después nos lanza, nos envía. Llamado, equipamiento y envío. Esas son las tres etapas del llamado. Cuando Dios me llama por primera vez, me está diciendo hacia dónde me va a llevar para comenzar mi etapa de preparación, y después de terminar la etapa de preparación ya es el envío o lanzamiento. Y esto no es por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. De hecho, en Efesios, en el capítulo 4, lo vamos a ver en su momento, en el versículo del 9 al 10, la palabra de Dios dice que Dios es el que da los dones a los hombres y los llama. El llamado viene de Dios, no viene de un hombre. Y los hombres reconocen el llamado, pero el llamado lo da Dios. El llamado primero viene a mi corazón y luego comienzo a funcionar en el llamado, y después va a venir la confirmación de las personas a las cuales fui enviado para ese llamado, y de otros ministros con el mismo llamado, pero mayor madurez, que van a reconocer el llamado en nosotros. No es el hombre el que llama, es Dios. El primer llamado que yo recibo siempre es en mi corazón, de parte de Dios, y después viene la confirmación. Entonces vamos a ver más despacio esto del llamado, tanto en Efesios 2:10 cuando lleguemos ahí, como en Efesios 4:11. Pero ahora vamos a seguir adelante con otra cosa que dice importante, que dice la introducción de la carta a los Efesios. Dice la palabra, recordemos entonces, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, todos tenemos un llamado. Ese llamado viene de Dios, no viene del hombre, es por la voluntad de Dios, no por nuestros méritos, es por su gracia, no por algo que haya en nosotros. Número 2. Ahora, número 3, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles es la posición que ya tenemos nosotros en Dios por Cristo Jesús.
O sea, cuando Él nos salva y en la cruz del Calvario perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, y nosotros venimos al reconocimiento del señorío de Cristo como nuestro Señor y Salvador, delante de los ojos de Dios somos hechos santos y fieles. A los ojos de Dios ya lo somos, pero porque Dios está viendo nuestro futuro, no nuestro presente. Nuestro presente es caminar para que aquello que Dios ya está viendo en nosotros lo alcancemos. Es lo que Pablo llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios ya nos ve a nosotros con el carácter de Cristo, pero nuestra vida terrenal consiste en caminar de donde estamos hoy a donde Dios nos ve y madurar y crecer día con día en ese camino. Es a lo que se refiere Filipenses 1:6 cuando dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Ese es el proceso de ir de donde estamos, el proceso para llegar de donde estamos hoy a donde Dios ya nos ve por la fe. Lo que falte de ese proceso al final de nuestras vidas, eso lo va a completar el Señor para que su propósito sea cumplido perfectamente. Ese es el proceso al cual la palabra de Dios le llama la salvación de nuestras almas. Y eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número del 6 al 9, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando de la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces el proceso es llevar el proceso de la vida terrenal es la salvación del alma, consistente en la transformación del alma de la vieja manera de pensar a la nueva manera de vivir, como nos lo enseña Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, de lo que realmente nuestra vida terrenal, ese proceso de la salvación de nuestra alma, es llevar nuestra alma de donde estaba antes de conocer a Cristo a la perfección de la santidad y de la fidelidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un proceso que vamos a caminar todos los días y que el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros, pero que nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo, negando nuestro yo, buscando la palabra y buscando la comunión con el Espíritu Santo. Y eso va a acelerar el proceso, es un acelerador del proceso y un suavizador del proceso, por ponerlo de una manera. Si nosotros no buscamos la palabra, si nosotros no buscamos al Espíritu Santo, si nosotros no queremos colaborar con el Espíritu Santo, lo que va a suceder es que vamos a estar sembrando para la carne. Al sembrar para la carne vamos a cosechar corrupción, mientras que si nosotros colaboramos en el proceso con el Espíritu Santo, con la palabra y negándonos a nosotros mismos, vamos a cosechar vida eterna. Entonces no es nuestro mérito, pero es un regalo de Dios a través de la obediencia a su palabra. La obediencia también la provoca el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 28 que Él nos dará el Espíritu Santo para
que pongamos por obra para que obedezcamos los preceptos del Señor, los mandamientos. Y al obedecer se cumple lo que dice Deuteronomio 28, que las bendiciones vendrán sobre nosotros. Las bendiciones son por gracia, vienen a través de la fe obediente, que es un regalo de Dios. No solo las bendiciones son un regalo, sino que también la obediencia es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama y es un regalo de su gracia. Nosotros no podemos invocar nuestra obediencia como un mérito. ¿Por qué? Porque no es mérito nuestro, es un mérito del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la palabra de Dios nos enseña que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En eso consiste el entendimiento de la gracia. Y de hecho la palabra de Dios dice, por ejemplo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, tanto la fe como la gracia, para que nadie se jacte en su presencia. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. O sea, nuestra vida como creyentes y las buenas obras que nosotros hagamos como creyentes no son nuestro mérito, es que ya el Señor nos preparó para ellas, nos equipó para ellas y creó las condiciones para que nosotros las hiciéramos, y parte de esa condición es que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Entonces nosotros lo único que necesitamos es caminar en la dirección que nos está marcando el Espíritu Santo, que es la obediencia, y Él va a poner el querer como el hacer para que nosotros alcancemos esa plenitud de la gracia del Señor para con nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que somos santos, también está diciendo algo más. Está diciendo que estamos apartados para Dios. Fuimos apartados para Él. Fuimos apartados del mundo. El Señor puso en nosotros una nueva naturaleza que nos lleva a aborrecer lo terrenal, a aborrecer el pecado, y que nos lleva a ser atraídos por la obediencia y por la santidad y al servicio de Dios, consagrados a Dios, lo que vimos en Isaías capítulo 41, versículos 9 al 10. No solo el Señor nos salva, sino que además nos llama a servirle y nos equipa para servirle. Santos y fieles significa, parte de lo que significa santos y fieles, o más bien la palabra santos, es que estamos apartados y consagrados para el servicio de Dios, para los usos de Dios, para el cumplimiento de los propósitos de Dios, para nuestras vidas. Somos propiedad de Él. Él nos compró en el mercado de esclavos del diablo, cuando éramos esclavos del diablo. Nos compró por amor y nos dio la libertad por amor, para que nosotros por amor nos sujetemos a Él y caminemos en ese propósito de Él para nuestras vidas. Y la otra palabra fieles también significa que tenemos fe. Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, que para permanecer firmes en la fe. Y la fe en Hebreos 11:8 nos habla de que la fe es obediente. Entonces somos fieles porque el Señor nos ha dado la fe para ser obedientes a su palabra y ser inconmovibles en Cristo Jesús. Esa es una gracia de Dios también que nos es dada a cada uno de nosotros. No hay que equivocarse en el sentido de que vemos muchas personas que llegan a la iglesia y que aparentemente se desvían de la fe, que aparentemente ya dejan de ser salvos. La realidad de las cosas es que esas personas nunca fueron salvas.
Tal vez tuvieron una fe mental, pero no tuvieron una fe en el corazón. Porque el que verdaderamente tiene una fe en su corazón, esa persona nace de nuevo, recibe una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza lo hace aborrecer el mundo, aborrecer el pecado. Puede pecar en algún momento, puede rozar el mundo en algún momento, pero no se va a quedar a vivir en el mundo, porque su nueva naturaleza no se lo va a permitir. Tarde o temprano regresa al Señor. Entonces hay quienes nunca van a regresar porque nunca fueron hijos, pero el que es hijo regresa, como sucedió con el hijo pródigo. Pero ese es otro tema para hablarlo posteriormente. Ahora estamos en el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 1, que es la introducción, y al final en el versículo 2, Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo escribe: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo clásico en todas las epístolas o en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento de gracia y paz a vosotros. Gracia es ese amor inmerecido, ese regalo inmerecido, esos dones inmerecidos, el deseo de que sobre cada uno de nosotros venga esos regalos inmerecidos de Dios, y que esos regalos inmerecidos producen paz. La salvación nos lleva a paz con el Señor, y esa paz hace que haya más gracia del Señor para con cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1. Dice que por el Señor vino la gracia y gracia sobre gracia. Entonces, no solo tenemos la gracia de la salvación, sino tenemos la gracia superabundante de Dios para todo el resto de nuestra vida cristiana. Toda la vida cristiana se vive por fe, por medio de la gracia. Es gracia por medio de la fe. Toda la vida cristiana, el servicio, las bendiciones, el amor del Señor para con nosotros, su dirección, su palabra, su Espíritu Santo, su paz, su gozo, su protección, su provisión, su redención, su liberación, todo es por gracia, por medio de la fe. Gracia sobre gracia. La gracia no es solo para la salvación. No se trata de que soy salvo por gracia, por regalo de Dios, y de ahí vivo todo el resto de mi vida creyente por méritos propios. No, es gracia para salvación y gracia sobre gracia para el resto de mi vida cristiana. O sea, toda la vida cristiana se vive por gracia. Y esa gracia la recibimos o se manifiesta por la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Vivimos por gracia por medio de la fe. Muy bien. En Efesios, del versículo 3 al versículo 14, nos da una primera perspectiva, una primera visión de lo que es vivir por gracia, vivir bajo la gracia. Y dice, voy a leerlo completo y vamos a ir viendo pasaje por pasaje o versículo por versículo. Pero Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando vemos en este pasaje, que lo leí muy rápidamente porque lo vamos a ir analizando uno por uno, pero cuando vemos en este pasaje, no hay nada que yo haya hecho, ni que usted haya hecho. No hay nada que diga que nosotros necesitamos hacer algo para alcanzar todo lo que este pasaje dice, porque todo es la obra de Dios, todo es su gracia para con nosotros, su regalo inmerecido. No media ningún merecimiento de parte nuestro, todo lo hace el Señor. Eso es la gracia, pero tampoco se trata de quedarme sentado esperando que Dios lo haga todo, como sucede ahora. Muchos entienden la gracia de esa manera. Como es por gracia, entonces yo me cruzo de brazos y espero que Dios lo haga todo. Es por gracia, pero hay un acompañamiento que yo necesito darle al Señor, y ese acompañamiento es lo que yo tenga a mano hacer, lo voy a hacer, esperando en el resultado, que Dios complete el resultado con lo que Él haga, con lo que Él con el milagro que Él haga, porque la transformación nuestra, el cambio de las circunstancias y todo, no es nuestra obra. Nosotros no tenemos el control de esas cosas. Eso es solo la obra de Dios. Pero yo camino a través de esas circunstancias haciendo mi parte, que es obedeciendo al Señor, siguiendo su palabra y negándome a mí mismo, y el Señor hace el resto. Por eso la gracia es una vida en libertad, pero con responsabilidad. La responsabilidad de hacer la parte que a mí me toca en el proceso de colaborar con Dios en la transformación de mi alma, en la salvación de mi alma. Y en la medida en la que el Señor va transformando mi alma y salvando mi alma, voy teniendo una vida mucho más plena, mucho más abundante, por la pura gracia de Dios. Porque nosotros lo único que nos merecíamos y nos seguimos mereciendo es el infierno, porque ninguno de nosotros es perfecto, perfectamente santo, perfectamente fiel, perfectamente todo. Todavía no lo somos, por lo tanto no mereceríamos nada. Sin embargo, el Señor en su gracia nos lo da todo por amor. Pero eso no implica que me siente y cruce de brazos. La vida de gracia es una vida en libertad, pero con responsabilidad, haciendo la parte que a mí me corresponde, lo que está a mi mano hacer. Por ejemplo, miren, un malentendido de la gracia es: necesito un trabajo, entonces me quedo esperando en mi casa para que el Señor me mande el trabajo a mi casa. Eso no es gracia, eso es irresponsabilidad. Porque la palabra de Dios dice: pide y recibirás. Pero también dice: busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Digan eso, ok. Yo le pido al Señor un trabajo. El Señor me lo concede, pero tengo que irlo a buscar. Cuando lo halle, voy a entrar y lo voy a pedir. No me van a ir a pedir de la empresa sin conocerme ni nada a darme ese trabajo. Eso no va a suceder normalmente. Yo tengo que hacer mi parte de ir y buscar, porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces a mí me toca pedir, Dios me da. Luego busco, encuentro, toco. Los dos procesos más importantes de recibir, de la respuesta a mi oración y de que me den el trabajo, dependen del Señor. Pero en el proceso yo necesito recibir, creer, buscar, hallar y tocar. Así que
entendamos que la gracia es el regalo inmerecido, pero no significa inmovilidad de nuestra parte, no significa irresponsabilidad de nuestra parte, significa yo voy a hacer la parte que me corresponde. Muy bien. Ahora vayamos a Efesios 1:3, que es el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ojo, ¿qué hago yo ahí? Solo recibo, no hice nada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en nada aparezco yo, todo es la obra del Señor, el regalo inmerecido, el don inmerecido de su gracia. ¿Y qué significa que soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Significa lo siguiente. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 30, versículos del 19 al 20. Dice: Hoy llamo a los cielos y a la tierra por testigos que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. La bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida para que te vaya bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor en el camino de la bendición ya sembró, en el camino de la vida, ya sembró todas las bendiciones que yo necesito. Pero hay otro camino que el diablo me quiere engañar para que yo lo tome, y ese camino está lleno de maldiciones. Me roba las bendiciones para robarme las bendiciones. Entonces, lo que yo necesito y para lo que el Señor ya me equipó al darme su Espíritu Santo y su palabra, es para que yo camine en el camino de la bendición. Entonces, cuando camino en este camino de la bendición, aquí voy a cosechar las bendiciones que Dios ya sembró. Pero si me voy por el camino de la maldición, puede ser que en algún momento me cambie para este camino, pero ya me perdí todas estas bendiciones que Dios tenía en esta parte del camino. Entonces, el Señor ya sembró de bendiciones el camino de mi vida de acuerdo a su propósito. A mí lo que me toca para vivir esas bendiciones es caminar en su propósito, obedecer su propósito, seguir su dirección para seguir su propósito y vivir en todas esas bendiciones. Y toda bendición espiritual significa toda bendición que yo necesito para vivir en esta vida y además en la eternidad. ¿Y por qué son espirituales y no dice bendiciones terrenales? Muy sencillo. Porque Hebreos 11:3 dice que todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Primero es espiritual y después es natural. Entonces el Señor ya sembró de bendiciones mi camino. Eso es lo espiritual. Las voy a ver cuando camine por fe. Y entonces voy a ir recibiendo cada una de esas bendiciones que se van a ir materializando en mi camino de fe, que es camino de obediencia. Recordemos que fe es obediencia. Fe no es simplemente un pensar mental. Fe es un obedecer desde el corazón. Y obedecer desde la mente también, pero no solo la mente, sino es mi corazón totalmente entregado y consagrado al Señor. Por eso el Señor me llama santo, porque significa consagrado a Él, en la medida en la que mi vida es para su propósito, en la medida en la que mi vida es para su gloria, en la medida que mi vida es para su alabanza, en esa misma medida yo voy a vivir esa plenitud de vida llena de las bendiciones que Él tiene para mí. Él ya sembró todas mis bendiciones, todas las bendiciones que yo necesito para tener vida plena. Él ya las sembró en el camino de la obediencia. A mí lo que me toca es ser guiado por su Espíritu, por su palabra, y caminar en ese camino para cosechar
todas esas bendiciones. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a terminar en esta hora. Hasta este versículo lo vamos a dejar. Mañana, el próximo miércoles, seguiremos con la segunda parte y los demás versículos. No se pierda esta serie. Es realmente hermoso y maravilloso lo que dice la palabra de Dios, y el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios nos va a bendecir en ese camino de vida, nos va a llevar a crecer en esa vida abundante, en esa vida plena que el Señor tiene, en el conocimiento de su gracia y en disfrutar de la gracia de Dios, disfrutar de la vida cristiana verdaderamente, no sufrirla, sino disfrutarla. El propósito del Señor es que disfrutemos nuestra vida cristiana. Él hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Ese es su propósito. Entonces, los esperamos el próximo miércoles para continuar con esta enseñanza. Pero antes que nada, antes que despedirnos, le quiero recordar: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Número 1. Número 2, les recuerdo que tenemos a su disposición 2 recursos más, aparte de estas enseñanzas que son del lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Tenemos la página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de recursos para edificar, fortalecer, exhortar su fe. Así que lo invitamos a visitar esos recursos, son completamente gratuitos. Lo esperamos para la próxima enseñanza del miércoles a las 8 de la noche. Mientras tanto, voy a orar para terminar esta enseñanza y acompáñeme, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que cada día tú abras nuestro entendimiento a tu gracia hermosa y maravillosa, Señor, que nos permite vivir en la libertad con la cual tú nos has hecho libres, y en la libertad que el Espíritu Santo provoca, Señor, donde se encuentre una libertad que no es para el libertinaje, sino una libertad con responsabilidad para vivir nuestras vidas conforme a tu propósito y en tus bendiciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote por todos aquellos que están en este momento, Señor, padeciendo de COVID. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa se acerque hasta donde están ellos, Señor, y haga un milagro de sanidad y de restauración. Y también te pedimos, no solo para los enfermos de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, Señor, que tú envíes tu palabra y que los sanes, Señor, y que esa sanidad, Padre, provoque que los que no te conocen se acerquen a ti, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón, y los que ya te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, aprovechamos para pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, también esté sobre cada una de nuestras familias, Señor, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, protegiendo, guardando, fortaleciendo, Señor, a cada uno, Padre. Te pedimos también, Señor, en el nombre de Jesús, que si alguno no te conoce de los nuestros, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor, y los vuelva a ti de todo corazón. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo traiga una convicción de pecado que los haga volver en sí, Señor, y regresen a ti, Padre. Y si alguno se está debilitando en su amor por ti o en su fe, que tu Espíritu Santo, Señor, avive esos dones en el corazón de cada uno y los afirme, Señor, para que se afirmen en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Les envío un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir por este medio el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y les recuerdo, el día de mañana también nos puede sintonizar en la página de Iglesia Cristianación.
Ahí va, tenemos un discipulado todos los martes a las 7 de la noche vía Facebook Live también, y está cordialmente invitado para conectarse. Es en la página de Iglesia Cristiana Sion. De todos modos, aquí en esta página le hacemos un recordatorio el día de mañana para que usted se pueda conectar. Esperamos vernos el día de mañana también, así que les envío un abrazo y bendiciones a cada uno. Que tengan una linda noche.